Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Les saludo a ustedes el presbítero Luis Flores Salazar de la Iglesia Nacional Presbiteriana Belén. Ahora les voy a pedir, amados hermanos, que abran la palabra de Dios en el libro a los Efesios, capítulo 1, del versículo 1 al 14. En esta hora, hermanos, quiero presentarles la vida y obra del gran reformador Juan Calvino. Juan Calvino nació en Noyon, Francia, en 1509. Era de una familia acomodada. Su papá era abogado y su esposa era maestra. Desde muy joven, a los 12 años, su padre lo metió de capellán en la iglesia católica. Lo metió ahí porque tenía él conexiones con la iglesia tradicional, ya que él era el contador de esa iglesia. Y desde muy joven, desde los 12 años, entró como capellán. Él fue un hombre muy extraordinario, hermanos, algo muy especial. De todos los reformadores, yo creo que él es uno de los más grandes, porque él hizo la obra cumbre, puede decirse, con la que culmina la reforma protestante del siglo XVI. Aquí vemos también que después de estudiar artes, donde graduó como maestro, su padre le ordenó. Él no quería, él quería seguir su vida de estudio, de filosofía. A él le gustaba mucho la filosofía griega, pero su padre quería que fuera abogado. Entonces, por lo tanto, lo puso a estudiar jurisprudencia. Él estuvo en una de las academias, o más bien una de las universidades más prestigiadas de Francia en aquel tiempo. Él, como era tan inteligente, era muy inteligente, era fuera de este mundo, como quien dice, algo muy especial. Entonces, él se dedicó a estudiar y, como era lógico, graduó como abogado. Su padre murió, y como su padre murió, él siguió trabajando en otra cosa, pero ya más libre de la voluntad de su papá. Su papá siempre lo quería tener aquí. Él estuvo en Orleans mucho tiempo trabajó en Orleans, inclusive trabajaba con los de la Universidad de Orleans, y había muchos de la iglesia tradicional que también estudiaban religión. Ahí conoció a Nicolas Cop. Nicolas Cop fue un gran teólogo, quien le invitó a estudiar teología. Él estudió teología, estudió ciencias, estudió también la vida de muchos hombres ilustres. Inclusive hizo un estudio a Séneca, en el cual ganó mucho prestigio como filósofo. Entonces, esta situación que él tuvo, Calvino, estudió en Orleans, y vino la graduación en esa iglesia o iglesia, como un estudio, más bien una universidad de teología. Ese día le tocó predicar a Nicolas Cop, pero Nicolas Cop había metídole muchas ideas a Calvino sobre la gran reforma que estaba haciendo a Martín Lutero, y le llamó tanto la atención a Martín Lutero que se puso a mandarles cartas a todos los estados de París, de Hamburgo, de todas las tierras altas y bajas de ahí, de Europa. En una de ellas llegó a Nicolas Cop, y ahí fue donde él aprendió muchas doctrinas de Lutero. Calvino se entusiasmó tanto que empezó a hacer estudios precisamente de la religión cristiana. Ahí en esa universidad le tocó predicar a Nicolas Cop, y en ese día él empezó la prédica a los estudiantes que se iban a graduar sobre precisamente lo que era ser un buen sacerdote, porque estudiaban ahí para ser sacerdotes, estudiaban teología. Pero en la mitad de su discurso la cambió de una manera desconcertante,
empezó a hablar de otra doctrina y empezó a hablar de la doctrina cristiana. Empezó a hablar de la salvación por la fe y no por las obras. Empezó a hablar de que el hombre no se tenía que confesar con los sacerdotes, y pues ellos iban a salir de sacerdotes. Entonces, lógico, todos ellos se molestaron y le pararon la prédica y lo sacaron de ahí. Claro, llegó a las autoridades del clero, porque el clero dominaba toda Europa. Entonces, él se fue huyendo junto con Calvino, porque como Calvino catearon la casa de Calvino y encontraron muchos escritos de Lutero. Entonces él se fue y se fueron a la ciudad de Orleans. De Orleans se fue, estuvo en Francia todavía un tiempo, y en 1532 se colocó como uno de los más grandes humanistas. Él estudió mucho humanismo y después interpretó muchas leyes, aprendió humanismo, filosofía y estudió griego con Erasmo de Rotterdam. En 1530 recibió su licencia para practicar la abogacía. Después de esto no se sabe a ciencia cierta cuándo fue que Calvino se convirtió al Evangelio. No se sabe. Lo único que sabemos es que de un momento a otro abandonó el catolicismo romano y se fue huyendo con Nicolás Kopp. Y en el camino pues se tuvieron que disfrazar para que pudieran llegar a la ciudad de Basilea. La ciudad de Basilea es donde exiliaban en 1534 pues ya la gente que estaba huyendo de la persecución de la iglesia tradicional. Era donde se juntaban muchos de la iglesia protestante. Poco antes de llegar a la ciudad había escrito un tratado acerca del estado del alma de los muertos y después de la resurrección. Y eso llamó mucho la atención en Basilea. Después de esto escribió La institución de la religión cristiana, y esta apareció en Basilea en 1536, tras sus primeros 6 capítulos. Trataba acerca de la ley, de los mandamientos, del credo, del Padre Nuestro y todo esto, cómo debería ser para un verdadero cristiano. Que las oraciones no deberían ser repetitivas ni nada esto. Y mostró los verdaderos sacramentos. Quitó y empezó verdaderamente a enseñar la libertad de la fe cristiana. Él mismo hizo la obra que llegando ahí a Suiza, llegó a Suiza huyendo también una noche, y supo Farel. Farel era un predicador, así como, que digamos, un Juan el Bautista. Tenía mucho fuego en su prédica, había convertido a muchísimas almas, pero le faltaba una persona instruida. ¿Y quién iba a ser esta persona instruida? Pues nada menos que Juan Calvino. Cuando supo de él, inmediatamente lo fue a buscar para invitarlo a trabajar con él y fundar un seminario, fundar una iglesia, una congregación, todo esto. Y entonces Calvino se negó. Dice, no, yo quiero retirarme para estudiar letras, para analizar la palabra de Dios y hacer mis escritos. Y se enojó. Entonces fue tanto el enojo de Farel que le dijo así: el Señor te maldiga tu descanso, tu tranquilidad que buscas para estudiar, si ante una necesidad tan grande te retiras y te niegas a prestar ayuda y socorro ante la necesidad que tiene la iglesia. Estas palabras espantaron tanto a Calvino y lo quebrantaron que desistió de su viaje. Así fue como comenzó su obra reformadora en Ginebra en 1536. De pronto, él con su conocimiento de jurisprudencia, su celo de reformador, su habilidad teológica, hicieron de él un personaje central en la vida de esa ciudad, que todas de diferentes partes del mundo venían a querer estudiar
con Calvino, pero como siempre, cuando la obra va bien, surge un problema. Y surgió que había un partido que les decían los libertinos, pero ellos se metían a la iglesia, decían que eran cristianos, como eran de la burguesía, participaban de la comunión. Y esto le molestó mucho a Calvino. Y Calvino dijo que no les permitiría más que participaran en la comunión. Esto los enojó tanto a estos licenciosos burgueses libertinos que fueron a ver al que mandaba ahí en Suiza y corrieron a Farel y ya Calvino y tuvieron que huir de la ciudad y entonces tuvieron que llegar a Estrasburgo. Calvino se dirigió a Estrasburgo, se separó de Farel y ahí conoció a Bucero, que tenía un gran grupo de franceses exiliados con los que enseñaban francés. Bucero hizo que Calvino se quedara con ellos. Calvino produjo la liturgia francesa. Antes no había liturgia, pero aquí produjo la liturgia francesa. Hizo de los salmos himnos y les enseñó a los franceses. Además, hizo la segunda parte de la religión cristiana. Una obra cumbre de este gran hombre llamado Juan Calvino. Se casó con una viuda llamada Idelé de Buré, con la cual procreó 2 hijos que murieron y siguió adelante en su carrera. Aunque la esposa vivió poco tiempo, él siguió su carrera, pues él amaba mucho a Dios, le dolió mucho, pero él siguió adelante en su obra. Ahí hizo la obra reformadora, pero le dolía mucho haber salido de Ginebra. Siempre se acordaba de aquel tiempo que estuvo en Ginebra y recordaba que ahí había sido uno de los mejores momentos de su vida como pastor. Entonces se enteró por una carta que le llegó que un sacerdote llamado Sadoleto se quería adueñar de la iglesia de Ginebra. Esto le dio mucho coraje a Calvino. Y Calvino le mandó una carta al cardenal Sadoleto. Esta es una carta que quedó inclusive para la historia. Fueron tales las palabras que le escribió Calvino a Sadoleto, que Sadoleto abandonó Ginebra para siempre, dejando el lugar a la iglesia protestante. Más adelante vemos que mandaron a llamar a Calvino, otra vez a Ginebra. Él no vaciló, y luego pues era su sueño, ¿verdad? Quería volver a Ginebra, y él volvió a Ginebra. Inclusive cuando lo mandaron a llamar, le mandaron un carro muy bien adornado, que lo llevó hasta la ciudad de Ginebra. Le hizo un gran recibimiento a la ciudad, recibió a Calvino como un héroe, y inclusive le alquilaron una casa muy bonita en Ginebra, Suiza, que ahora está como museo. Y así fue la situación. Él entonces empezó realmente a desarrollar la doctrina y la fe cristiana. En el tiempo que él estuvo, hizo lo que es el consistorio. Ahí empezó lo que es un consistorio, un pastor, los ancianos, los diáconos, formó himnos, empezaron a cantar salmos, empezaron a hacer coro. Había como 400 músicos de los que acompañaban a la iglesia donde estaba Calvino, a esa catedral, porque era una catedral tremenda la que estaba ahí. Y ahí estuvo Calvino por muchos años trabajando, pero como siempre surge el pero, llegó un hombre llamado Miguel de Servet. Y Miguel de Servet era un hereje. Inclusive la iglesia católica lo perseguía. La Inquisición quería quemarlo por hereje. Y cuando llegó a la iglesia, Calvino se dio cuenta de que en el culto estaba ese hombre. Tal fue su ira
que mandó a que lo sacaran de ahí a ese hereje. Al otro día le hicieron juicio, lo metieron a la cárcel y empezaron a hacerle preguntas sobre lo que creía de la doctrina cristiana. Y él negaba la Trinidad y negaba muchas cosas de la Biblia. Eso hirió más a Calvino, al grado que él dijo, mejor sería que lo pusieran en la hoguera. Tal fue la situación que la iglesia, o no la iglesia, y todo el pueblo lo tomó literal, porque antes en esto, aquí en Ginebra, era una teocracia. Todo se dirigía por base de la palabra de Dios. Por eso esos Países Bajos han sido tan bendecidos, porque ellos han entregado toda su vida, todo a Dios, y Dios los ha bendecido a tal grado que los Países Bajos son uno de los países más hermosos, más bendecidos y que tienen la mejor vida que usted se puede imaginar. Pero todo esto debido a Calvino. Y vemos entonces que efectivamente que lo mandan a la hoguera y todavía Calvino les decía, no, pues mejor córtele la cabeza, es menos cruel, pero realmente dijeron no a la hoguera y lo quemaron. Esto se lo cargaron a Calvino. Y siempre que hablan de Calvino dicen que él fue el que mandó a la hoguera a Miguel Servet, pero es mentira. Él fue un comentario que hizo, pero él no quería ni una ni otra cosa. Es lo que le molestaba que fuera tan hereje. Después de esto, en 1559 vio cumplirse sus sueños, al ser fundada la Academia de Ginebra bajo la dirección de Teodoro de Beza, quien sucedería a Calvino hasta el fin de sus días. Preparó su testamento, se despidió de sus colaboradores. Farel vino desde Neuchâtel para ver a su amigo por última vez. Calvino murió el 27 de mayo de 1564, rodeado de sus amigos y con un gran número de seguidores, quienes lloraron muchos días su muerte. Las doctrinas que nos dejó Calvino, la primera fue la soberanía de Dios, donde la característica principal de la teología calvinista es en cuanto a la salvación de la criatura humana y que Dios es soberano porque por Él, para Él y por Él son todas las cosas. Vemos también que nos dejó la eficacia redentora de Cristo. En Efesios 6 al 7 nos dice que Dios ofreció a su Hijo y todo el juicio queda nulo a favor ante el Padre y por el pecador, o sea, Cristo queda como fiador. Y la tercera cosa que nos dejó, la predestinación. Vemos que el Señor nos eligió desde la eternidad para ser salvos por el amado. Muchos niegan la predestinación, muchos dicen que esto no es cierto, pero desde el principio de la Biblia hasta el fin, usted va a encontrar que se nos está hablando de la predestinación. Claro, hay que estudiar para comprender. En conclusión, Juan Calvino fue el más grande de los reformadores. Fue el más grande de la reforma que se hizo en la ciudad de Ginebra, Suiza, y ya que dejó un gran legado a la Iglesia Cristiana Reformada. Pues nosotros, la Iglesia Presbiteriana Reformada, nos identificamos con este legado para impulsar la unidad de los cristianos para la gloria de Dios, pues la inspiración la recibimos un compromiso con las enseñanzas del pensamiento calvinista, que creó no solo un nuevo modelo de iglesia, sino también de la sociedad y un modelo democrático representativo para la adopción de varios países del mundo. La frase que dijo Calvino cuando aceptó a Cristo, se cuenta que él dijo estas palabras: entrego mi alma encadenada y rendida, abandonada a ti, oh mi Dios. Este fue Juan Calvino.
Que el Señor les bendiga. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la bendición que nos diste de haber dado por medio de estos reformadores el conocimiento de la Escritura, el que tu Escritura pudiese leerse en todos los idiomas. Cada uno de los reformadores, Savonarola, Wesley, Martín Lutero y Juan Calvino y Juan Knox, han dejado un gran legado para la historia de la Iglesia Reformada, por lo cual te agradecemos a ti, Señor, porque si estos hombres no hubieran venido a enseñarnos la Reforma, no existiría la religión cristiana, no existiría ninguna iglesia ni ningún pastor, seguiría dominando el catolicismo romano. Pero gracias a estos hombres pudimos ser liberados. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Y ahora, mis queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con todos ustedes, con vuestros hijos, con todo el pueblo de Dios, desde hoy y para siempre. Amén. Oye, hermano, yo quiero platicarte las verdades que en la Biblia yo encontré. Son palabras inspiradas por Dios mismo, son baluartes, son columnas de mi fe. Ellas dicen que la paga del pecado solo es muerte, sufrimientos y dolor. Mas la dádiva de Dios es vida eterna si ponemos nuestra fe en el Salvador. De tal manera el Padre nos amó, que a su Hijo unigénito mandó, para que aquel que en Él ponga su fe no se pierda, mas tenga vida eterna en Él. Por gracia somos salvos por la fe, y esto es solamente don de Dios, no por obras que realices en tu vida, solamente por la gracia del Señor. De tal manera el Padre nos amó, que a su Hijo unigénito mandó, para que aquel que en Él ponga su fe no se pierda, mas tenga vida eterna en Él. Por gracia somos salvos por la fe, y esto es solamente don de Dios, no por obras que realices en tu vida, solamente por la gracia del Señor, solamente por la gracia del Señor.